Hola, buenas tardes. Finalmente llegamos a la última sesión del seminario del Instituto de Estudios Peruanos, que se llama Las trampas en el Perú de ingreso medio, transformaciones en el Estado y en la sociedad. Hoy, 28 de enero, en la tarde, terminamos. Han sido 19 estudios realizados por investigadores del IEP en los últimos 10 años. Y lo interesante y lo importante de este seminario es que ha sido un esfuerzo muy grande por comprender desde diferentes entradas las transformaciones en el Estado y en la sociedad peruana en un contexto de crecimiento económico, pero también problemas de gobernabilidad y de debilidad institucional. Hemos tratado temas de educación, los cambios al interior del Estado, dinámicas territoriales, y particularmente las brechas sociales existentes. Hoy nuestro seminario se llama Dinámicas Territoriales del Estado. Y empezamos con la primera ponencia de música ligera, dinámicas políticas regionales en el Perú, en un contexto de descentralización, en una investigación de Jorge Aragón. La ponencia la va a dar justamente Jorge, y él es bachiller en Sociología por la Católica, con un doctorado de Ciencia Política y una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida. Actualmente, Jorge es profesor investigador y coordinador de la sección de Ciencia Política del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC. Ha sido director de la revista Argumentos del Instituto de Estudios Peruanos en marzo del 2012 a agosto del 2015, y ahora es investigador del instituto. Gracias, Jorge. Tienes 15 minutos para participar. Muchas gracias, Cecilia. Voy a compartir la pantalla porque creo que va a ser mejor para poder comunicar. Muy bien. En fin. Efectivamente, primero agradecer al Instituto por Estudios Peruanos por haberme dado la oportunidad de ser parte de este proyecto institucional. Como se mencionó en otro momento del seminario, no solamente la oportunidad de participar, sino un margen bastante amplio, ¿no es cierto?, para hacer algo que fuera, digamos, de interés personal sobre el tema, ¿no? Yo quisiera comenzar simplemente mostrándoles un poco lo que va a ser la estructura de estos 15 minutos. Quiero comenzar mencionando, digamos, cómo veo yo la relación entre el proyecto institucional y esta investigación sobre dinámicas políticas regionales. Me parece que eso es importante para que se entienda un poco más y para que eventualmente dialoguen esos dos intereses. Y después buena parte del resto del tiempo lo voy a usar en compartir con ustedes lo que creo que son los principales hallazgos, tratando de, en la medida de lo posible, mostrar un pedacito de la evidencia, ¿no es cierto?, o un pedacito de información que dé como respaldo a las cosas que venimos a decir. Finalmente, las conclusiones. Quisiera también decir que estoy profundamente agradecido con dos personas del instituto que me han ayudado mucho en este proceso, son Natalia González y Diego Sánchez, que está con nosotros esta tarde, y sobre todo me han ayudado cuando me he enredado a no tirar la toalla y tratar de terminar con esta investigación y eventualmente publicarla. Muy bien, entonces, ¿cuál era, digamos, la pregunta central? Ustedes han estado escuchando, me imagino, durante los últimos días, que este proyecto quería saber qué Perú es el que ha emergido después de 20 años de políticas económicas neoliberales, después de 10 años de crecimiento económico sostenido, cómo se han transformado las relaciones de Estado y sociedad, y ofrecer una visión actualizada del país a la luz de todos estos procesos, ¿no? Esta investigación lo que trató de hacer es un poco mover algo así como el ámbito nacional de esa preocupación a las dinámicas territoriales, a las dinámicas regionales, ¿no? Entonces, parafraseando un poco lo que era el objetivo del proyecto institucional, la idea era ofrecer una visión actualizada de las relaciones entre Estado y sociedad que se han configurado en diferentes regiones del país.
Si tuviéramos que ponerlo como pregunta, es una pregunta sobre qué podemos ver en este minuto en las dinámicas políticas regionales en el país, después de 20 años de políticas neoliberales, 10 años de crecimiento sostenido, 20 años de estabilidad democrática, y dado que estamos hablando de regiones, de casi 20 años de un proceso de descentralización. Son muchas cosas las que uno puede mirar cuando se aproxima a este tipo de preocupaciones, pero básicamente lo que ustedes van a ver es un conjunto de información y de discusión sobre básicamente el impacto que ha tenido el crecimiento económico, la expansión del mercado en las regiones, la manera como ha estado presente el gobierno central, sobre todo el gobierno central, y finalmente este tándem que podemos ver entre descentralización, entendida como la relación entre niveles de gobierno, prestándole sobre todo atención a lo que es, vamos a llamarle por ahora, la agencia de las autoridades subnacionales. Para terminar con la parte metodológica introductoria, es un estudio comparado de dos casos, dos regiones que son en muchos sentidos muy diferentes entre sí, me refiero a Ayacucho y a Piura, que nos permiten entender mejor cómo es la heterogeneidad de estos procesos, ¿no? Si fueran dos regiones muy parecidas, nos perdemos un poco la heterogeneidad. Trayendo dos regiones sustancialmente diferentes, podemos ver cómo estos procesos, qué particularidades tienen estos procesos en la dimensión territorial que nos convoca esta tarde, ¿no? Otra manera de pensarlo también son como dos regiones que pueden darnos el rango o un cierto rango de las variaciones que hemos visto en todos estos procesos, algo así como un límite superior, un límite inferior, y entonces creo que esa era también una ventaja de escoger esas dos regiones. En cuanto al tipo de información, es muy variada, van a ver ustedes estadísticas oficiales, voy a hacer mención a algunas cosas de revisión de prensa regional, entrevistas estructuradas, y algo de análisis de las encuestas de opinión pública, básicamente el ENAO, que permite inferir a nivel regional. Muy bien, entonces, ahora ya con relación a los hallazgos, ¿no? A los principales hallazgos. El primer hallazgo, digamos, que vale la pena resaltar es el impacto, digamos, considerable que han tenido en lo que han sido las trayectorias regionales de los últimos años en ambas regiones. Después vamos a ver los matices, la expansión del mercado, el crecimiento económico, la intervención del Estado y las dinámicas vinculadas con la descentralización, ¿no? Creo que son como los tres grandes procesos, dinámicas que nos permiten entender lo que ha venido sucediendo en estas dos regiones. Ahora bien, la manera como se configuran esos procesos es muy diferente en el caso de Ayacucho en comparación al caso de Piura. Y sería, digamos, si quieren, la primera afirmación grande que quisiéramos hacer a partir de las cosas que hemos logrado ver, ¿no? En el caso de Ayacucho, digamos así, el motor del cambio, el motor que está detrás de las transformaciones regionales más importantes, es una combinación de una fuerte presencia de intervención del Estado bajo la forma de inversión y transferencia de recursos públicos, ¿no? Sobre todo del gobierno central a las autoridades regionales y a las autoridades locales, y en menor medida, ¿no es cierto?, el proceso de expansión del mercado, ¿no? Entonces, en el caso de Ayacucho, esa sería la configuración que explica, digamos, varios de los cambios en sus dinámicas sociales y económicas. En el caso de Piura, la situación es igual, los dos factores están presentes, pero la manera como se articulan me parece que es diferente, porque sobre todo lo que vemos es una dinámica mucho más presente de la expansión del mercado y de la inversión privada, y mucho menos presencia o de recursos que son transferidos del gobierno central al gobierno regional o al territorio, en este caso de Piura, ¿no? Eso se ve, creo, se nota en algo que lo vamos a ver en unos segundos, que tiene que ver con transformaciones en el acceso y en la provisión, ¿no es cierto?, de servicios básicos de infraestructura, donde claramente lo que podemos ver es que en el caso de Ayacucho, digamos, las mejoras, el incremento de cobertura de estos servicios ha sido, digamos, más consistente en comparación al caso de Piura, y eso claramente tiene que ver con esta mayor presencia de la inversión pública en esas regiones. Entonces, solo para digamos, que las cosas que vamos diciendo tengan algún tipo de correlato, ¿no es cierto? Ahí pueden ver ustedes la evolución del PBI regional per cápita, ¿no? O sea, estamos ya controlando por el tamaño de la población. Claramente
en ambas regiones ha crecido considerablemente, pero se mantiene una brecha importante entre Piura y Ayacucho, dada la cantidad de recursos y el tamaño de la economía que tiene Piura, ¿no? Pero por otro lado, si uno mira, digamos, cuántos recursos han sido transferidos del gobierno central al gobierno regional en esta idea de los presupuestos institucionales modificados, es decir, el dinero que se le entrega al gobierno regional, tanto de Piura como Ayacucho, claramente también visto de manera per cápita, claramente es mucho mayor en Ayacucho en comparación a Piura, y no solamente sucede a nivel del gobierno regional, sino también funciona a nivel de gobiernos locales, ¿no? O sea, claramente, insisto, el Estado ha estado mucho más presente en la región de Ayacucho en términos de recursos para inversión o para pago de servicios o para lo que fuere, pero probablemente priorizando una región que en muchos sentidos se percibe, y de hecho es, ¿no es cierto?, sus condiciones son menos favorables que en el caso de Piura. Ahora, decíamos que esto ha tenido, digamos, un correlato interesante en términos de la cobertura de servicios básicos, lo podemos ver en términos, por ejemplo, del porcentaje de hogares que ahora se abastecen de agua mediante red pública. En el 2010, claramente Piura tenía un porcentaje mayor que el de Ayacucho, y finalmente en el 2016 la tendencia se ha revertido y ahora es Ayacucho la que tiene, digamos, una cobertura mayor en agua. Una cosa parecida, digamos, tal vez no tan consistente o contundente, sucede en términos de alcantarillado, y en el texto que estamos trabajando hay otros indicadores que más o menos reafirman esta tendencia. Entonces, y esto probablemente genere un poco de confusión en este minuto, espero retomarlo al final. Los puntos azules son los puntajes que obtienen las regiones en esto que se ha venido llamando la competitividad regional, que básicamente trata de medir la mejora en un conjunto amplio de indicadores, ¿no? Entonces, si quieren ver ustedes es cómo han ido mejorando las regiones en sus indicadores sociales, económicos, y cuando uno mira qué relación tiene con las condiciones políticas regionales, ¿no? Esta idea del entorno institucional tiene que ver con factores o variables vinculados a cómo operan las autoridades subnacionales. Claramente vemos que no hay una relación muy clara, es decir, creemos las grandes transformaciones de los últimos años, sus principales fuerzas no están a nivel de lo que hacen las autoridades subnacionales, sino lo que sucede desde el gobierno central o lo que se sucede desde la dinámica económica, ¿no? Entonces, claramente es una primera alerta sobre el peso que tienen estas dinámicas políticas regionales. El segundo grupo grande de hallazgos es que las cosas que encontramos más a nivel propiamente político, digamos, ¿no? También hay un contraste sustancial entre las dos regiones, ¿no? En fin, el tiempo es súper corto, ¿no? Pero digamos, solo para brevemente mencionar, ¿no? Las dos gestiones regionales que estamos contrastando, la de Piura y Ayacucho, no nos olvidemos que la de Ayacucho es la de Wilfredo Oscorima, que de los 4 años, prácticamente más de 2 años estuvo fuera del cargo, porque primero estuvo fugado, después estuvo en la cárcel. Entonces, en términos, digamos, de estabilidad política, digamos, casi que no hay punto de comparación, ¿no? En el caso de Piura tienes un gobernador regional que está a los 4 años, en el caso de Ayacucho tienes un gobernador regional que estuvo, creo que no llega ni siquiera a la mitad del término. Cuando fuimos a Piura, habiendo coordinado las citas con el presidente regional, finalmente nos atendió, habiendo coordinado las citas con el presidente regional de Ayacucho, llegamos a su oficina, nos dijeron que no, esa semana no iba a estar en Ayacucho, se iba a quedar en Lima, nos pasaron a otro funcionario, ese funcionario nos pasó a otro funcionario, en fin. Claramente uno encuentra una diferencia no solamente en términos de estabilidad política, sino también de cómo están organizadas y cómo funcionan las burocracias regionales, ¿no? En caso de Piura es posible encontrar algunos funcionarios regionales que tienen más de una gestión, que son capaces de tener una reflexión, digamos, sobre lo que ha sido o lo que es la gestión pública regional. En el caso de Ayacucho es mucho más difícil encontrar esos referentes, ¿no? Y así como esas hay otras diferencias, donde claramente, en términos más políticos, la región de Piura tendría, digamos, una serie de ventajas comparativas con relación a lo que vemos en el caso de Ayacucho. Pero al momento de ver, digamos, cómo se traducen esas diferencias, lo que encontramos es que en varios aspectos prácticamente estas ventajas comparativas de Piura se desvanecen. Si uno mira los resultados de opinión pública sobre cómo se evalúan las autoridades regionales, locales, distritales,
cuánta confianza se tiene en esas autoridades. Prácticamente los niveles son igualmente bajos, extremadamente bajos en ambas regiones, e incluso en algunos casos las evaluaciones y los niveles de confianza son incluso más bajos en el caso de Piura, ¿no? Y la segunda sorprendente semejanza es que el diagnóstico que encontramos en términos de lo que se puede hacer desde las gestiones de los gobiernos regionales es bastante limitado, porque muchas de las decisiones más importantes sobre lo que finalmente se va a hacer en esos territorios todavía está en manos de las autoridades del gobierno central, de los ministerios, ¿no es cierto?, pese a haber tenido un recorrido de descentralización tan sostenido en el tiempo, ¿no? Entonces, también no voy a pasar con todos los gráficos, pero miren ustedes cómo, digamos, en varios momentos es como, si no exacto, pues poco parecido. Ahí, si sumáramos las percepciones negativas con las positivas, igual encontramos que la situación no es tan diferente. En algunos casos es prácticamente el mismo porcentaje de personas que no confían nada en las municipalidades provinciales, o en los casos distritales. Y, como les decía hace un rato, incluso la evaluación de los gobiernos regionales es todavía mucho más negativa en el caso de Piura en comparación a Ayacucho, a pesar de todas esas ventajas comparativas que les he mencionado hace algunos momentos. Entonces, simplemente para terminar, digamos, ¿qué hacemos con esta información? Digamos, ¿a dónde nos puede llevar esta información? Creo que esta información nos lleva a poder argumentar, sostener que tanto en Piura como en Ayacucho, a pesar, digamos, de todas las diferencias que hemos resaltado, que son reales, ¿no? El peso político de esas autoridades subnacionales todavía es muy limitado, ¿no? O sea, incluso en la región de Piura, ¿no es cierto?, que tiene, digamos, varias diferencias con relación al caso de Ayacucho, el peso político de sus autoridades nacionales es bastante limitado, ¿no? Y en ese sentido, todas, diría yo, o la mayoría de ventajas comparativas que tiene Piura en relación a Ayacucho, ¿no?, terminan desvaneciéndose en el proceso, ¿no? No son suficientes para marcar una diferencia en términos de su vinculación con la población, con el tema de la gestión, en fin, no parecen ser suficientes. Por lo menos esas ventajas institucionales, políticas, no parecen generar una situación muy diferente en varios aspectos cuando uno compara Piura y Ayacucho. Creo que también es importante decir que la experiencia de estas dos regiones muestra, ¿no es cierto?, los límites de la manera como se ha pensado, digamos, la participación del Estado en los últimos años en el país desde una perspectiva regional, ¿no? Ni el modelo de Ayacucho, que digamos, enfatiza la transferencia de recursos para algunas obras de infraestructura, ni el modelo de Piura, que enfatiza o tuvo la posibilidad de asentarse, ¿no es cierto?, sobre el crecimiento del mercado, han sido suficientes para ver eso que el proyecto institucional advertía, ¿no?, la posibilidad que estemos en una trampa del ingreso medio, es decir, no hay un salto cualitativo ni en términos de desarrollo, ni en términos de bienestar de la población, ni en el desarrollo institucional de las autoridades subnacionales, ¿no? Ninguno de los dos modelos termina marcando la diferencia, ¿no? El proceso actual de descentralización y la manera como se relacionan los diferentes niveles de gobierno no contribuye, digamos, a empoderar a los autores y a las autoridades regionales. Y finalmente, por si esto fuera poco, si esto no fuera suficiente, el contexto actual de la pandemia nos poco más que confirma todos estos hallazgos, ¿no? No solamente es que no hay gran diferencia entre Ayacucho y Piura sobre cuál ha sido el efecto de la epidemia, sino que en muchos aspectos, con todas las limitaciones que tiene esta data, las condiciones de Piura son inclusive mucho más dramáticas en comparación a Ayacucho, ¿no? Si uno compara la cantidad de personas por cada 100.000 habitantes que han fallecido, Piura tiene más personas muertas producto del COVID que Ayacucho, y si uno juega un poco más con porcentajes de letalidad, porcentajes de positividad, Piura es una de las regiones que tiene mayor letalidad, es decir, la probabilidad de enfermarte de COVID y morirte es más alta al día de hoy en Piura en comparación a Ayacucho. Entonces, en fin, una vez más, las ventajas comparativas de Piura se pierden en el camino y en conjunto, ¿no es cierto?, nos parece que es posible decir que, como dice la canción, esto se parece a la música ligera
poco queda, ¿no es cierto? Poco de las dinámicas políticas regionales, poco de la agencia de las autoridades subnacionales termina siendo definitivo para marcar el derrotero de estas regiones. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante, la verdad, y muestra de manera tan explícita la importancia del trabajo comparativo. Gracias. Pasamos entonces a presentar la segunda ponencia, que se llama De sociedad civil a sector privado, empresarios y cuerdas separadas, en la creación de un modelo de desarrollo regional en Arequipa. Esta investigación va a ser presentada por Jorge Morel, quien ha participado en el equipo, y les voy a decir quién es Jorge Morel. Jorge es magíster en estudios sobre el desarrollo por el Graduate Institute of International and Development Studies de Ginebra, Suiza, y bachiller en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus temas de interés son la participación pública y los grupos empresariales. Actualmente dirige el proyecto institucional sobre política tributaria del Instituto de Estudios Peruanos. Gracias, Jorge, y escuchamos tu presentación. Muchísimas gracias, Ceci. Bien, como bien menciona Cecilia, mi investigación se localiza al sur del Perú, en la región Arequipa, y partió por una intuición inicial. Esta intuición inicial se preguntaba cuál había sido el rol del sector privado arequipeño, que como sabemos es un sector privado con una historia antigua, una historia muy distinta a la de otras regiones del sur del Perú. ¿Cuál había sido el papel de este sector privado en estos 20 años de crecimiento económico? Ciertamente, el sector privado apalanca el crecimiento económico, pero tiene una contraparte, que son las autoridades nacionales, ciertamente, que manejan la política económica en general, pero también las subnacionales, que en los últimos, creo que con el proceso de descentralización iniciado en el año 2000, han tenido cada vez más competencias. Entonces, yo me preguntaba, mi intuición original era, en esta región, con este sector privado potente, históricamente potente, ¿cuál ha sido ese encuentro con esa clase política nueva, ¿no? Este universo de movimientos independientes que aparecieron en el 2000 en todo el país, y ciertamente también en Arequipa? ¿Qué tipo de diálogos se han entablado entre estos dos actores tan distintos, ¿no? Entonces, esa fue la intención original que me llevó a plantear la pregunta sobre este papel. Ahora, la pregunta sobre el rol del sector privado y la gestión pública, por supuesto, no la inauguro yo. Hace muchas décadas se habla sobre este punto. Y hay varias visiones, ¿no? Para centrarme en las dos más populares, no sé si las más rigurosas, pero las más populares, hay una visión muy crítica que tiene la idea de que cualquier tipo de intervención del sector privado en el policy making de un país en desarrollo es peligrosa, porque va a haber captura del Estado, porque van a haber puertas giratorias, porque va a haber abierta corrupción. Y este discurso se ha consolidado, creo yo, a raíz del caso Odebrecht. En los últimos años hemos visto desfilar por prensa, por televisión, las fotos pues, de presidentes, gobernadores regionales, alcaldes, con el funcionario de Odebrecht de turno, cuando inauguraban obras, cuando estaban ahí metidos en el campo, en el terreno, cuando Odebrecht todavía era una empresa reconocida. Y mucha gente ha apuntado, miren, eso sucede cuando hay mucha relación entre el sector privado y el sector público. La corrupción es inherente a esto. Y bueno, sobre esto hay muchos trabajos en el caso peruano, y es como que uno de los perfiles teóricos que más ha avanzado en el país. El otro, por el contrario, está en el opuesto, ¿no? Y es la idea de que la colaboración del sector privado con la gestión pública es fundamental. Que tan peligroso como que haya captura del Estado y corrupción, también lo es que no haya ningún tipo de vínculo entre lo que espera el sector privado en el desarrollo de sus actividades económicas y lo que planifica el Estado. Entonces, bajo ese marco se han planteado pues ideas, ¿no? ¿Cómo puede colaborar el sector privado en el policy making? Por ejemplo, a través de sus gremios, a sus gremios que proponen ideas, proponen a través de think tanks,
proponen caminos de implementación a las políticas, en fin, una serie de mecanismos que facilitarían que haya ese vínculo entre ambos sectores. Estos son como que dos herramientas, ¿no?, de análisis de la misma situación, ¿no? Si uno ve lo que ha trabajado la teoría económica sobre cómo se promueve el desarrollo, entendido como crecimiento que se transfiere a otras áreas, ¿no?, en indicadores sociales, por ejemplo, cómo promover el desarrollo, aquí la relación es inequívoca. Si hay poca inversión privada, ¿no?, es muy probablemente causado porque hay problemas de fallas de gobierno. Hay otros factores, pero uno de ellos es la falla de gobierno. Y a esto nos referimos con la corrupción, con que no se cumplen los derechos de propiedad, o con que el sistema impositivo es muy alto o muy arbitrario. Entonces, ahí tenemos dos perspectivas distintas y una perspectiva más de tipo empírico, ¿no?, que nos dice que efectivamente esta relación existe, independientemente de qué hagamos con ella, y que es importante abordarla, discutirla. Volviendo al caso de Arequipa brevemente, porque les comentaba al comienzo que esta es una región con una larga trayectoria de un sector privado movilizado, muy brevemente quisiera contextualizar para los que no estén muy familiarizados. Arequipa es una región en el sur del Perú, la única, creo yo, que desde fines del 19 y comienzos del 20, empezó a generar una burguesía comercial propia. No es una región donde primaban los gamonales, los terratenientes, sino que más bien se centró en la capital Arequipa una naciente industria, una naciente burguesía, que nunca llegó a ser muy grande, pero que empezó a perfilar un tipo de sector privado distinto, ¿no?, más agrupado a la Cámara de Comercio, por ejemplo, con un lado político que era el socialcristianismo, la democracia cristiana, que fue muy fuerte a mediados del siglo pasado en la región Arequipa. Entonces, hablamos de una larga tradición que lleva más de un siglo de participación del sector privado en temas públicos, bien sea a través de sus plataformas gremiales, o bien sea a través de la participación en política directamente. A este comienzo que se desbarata pues, con el gobierno militar en los años 70, aparece la política sin partidos que todos conocemos, ¿no?, a partir de los años 90 sobre todo, pero que ya tenían unos antecedentes a fines de los 80, donde los movimientos políticos independientes surgen. Aparece el arequipazo, un hito de la historia regional. Arequipa tiene muchos hitos de historia regional, ¿no?, en torno a la movilización de los ciudadanos. Este es uno fundamental porque efectivamente fue una verdadera toma de la capital regional por gente que se oponía a la privatización de las empresas EGASA y EGESUR. Un hito muy importante para entender la historia reciente de la región. Y finalmente tenemos la conformación de un centro político a mediados del 2007, ¿no?, cuando Juan Manuel Guillén, a través de 2 administraciones, cuando se podían reelegir los gobernadores, y posteriormente Yamila Osorio, hasta el año antepasado, llevaron adelante un proyecto, digamos, de centro, por así decirlo, ¿no? Ambos, pues, tienen un movimiento que nació del Arequipazo, ¿no?, Arequipa Tradición y Futuro, pero que logran, pues, establecer un marco, pues, más amigable con el sector privado regional y en general con la inversión privada. Entonces, la historia de Arequipa en ese sentido es muy rica, ¿no? Tiene hitos que no se encuentran en otras zonas del país, ¿no? Ahora bien, ahora sí quisiera hablar sobre qué he encontrado en mi investigación, ¿no?, que se basó en varias visitas a la región Arequipa y entrevistas con actores clave, entre ellos la gobernadora regional, funcionarios de su administración, por supuesto gente de la Cámara de Comercio y empresarios grandes de la región Arequipa. Lo primero que habría que decir es de que efectivamente hay espacios de encuentro entre el sector privado y la gestión regional, bien sea espacios institucionalizados en el reglamento del mismo gobierno regional, como es la Agencia de Fomento de la Inversión Privada, que es un espacio consultivo encabezado por la presidencia regional, en que se encuentran, pues, el sector privado, ¿no?, comparten impresiones con la gestión regional. También hay espacios más bien de tipo social, ¿no?, nacidos de la sociedad civil, como es el Congreso Anual CARA, que es un congreso que hasta antes de la pandemia se llevaba a cabo en la región Arequipa, que tenía participación, por supuesto, del empresariado local, de CEOs de Lima, invitados internacionales, en fin, ¿no? Era un congreso, pues, muy central, ¿no?, y donde
participaban las gestiones regionales. Ahora, en estos espacios de encuentro, ¿qué tipo de vínculos, qué tipo de discusión, qué tipo de sinergia se arma? Pues no son muy profundas. Hay un diagnóstico compartido, que es decir, tenemos problemas, que es algo que es algo natural, ¿no? Cuando hablamos de un país en desarrollo como el Perú. Tenemos problemas de varios tipos, ¿no? Majes Iguas 2, por ejemplo, el gran proyecto agroexportador todavía no funciona. ¿Por qué no funciona? Entonces, cada uno presenta su perspectiva. Pero pasar del diagnóstico a hacer algo más todavía falta. No está presente en la región Arequipa, ¿no? Debo decir como una advertencia que esta investigación se detiene en 2019, cuando asume el nuevo gobernador Cáceres Llica. Entonces no se extiende a la actualidad, ¿no? Habría que matizar esto según lo que ha hecho el actual gobernador, ¿no? Sobre el que hablaremos más adelante un poquito. Como les decía, no hay mucha interacción más allá de diagnosticar en conjunto que hay problemas en la región. En 2015, la exgobernadora Yamila Osorio creó una gerencia regional de promoción de la inversión privada. Esta gerencia tenía como función buscar alternativas de crecimiento o de desarrollo productivo a la minería, porque como recordarán, en 2014 los precios de la minería cayeron dramáticamente. Entonces se buscó diversificar, se creó esta gerencia. Esta gerencia generó una cartera de proyectos, pero cuando uno mira esta cartera de proyectos, uno se pregunta qué sector privado va a llevarla adelante. La cartera de proyectos tiene proyectos titánicos, ¿no? Como construir un nuevo puerto en la región Arequipa o una mejor conectividad con el Brasil. Son cosas que suenan muy bien, que son proyectos interesantes, ¿no? Pero que evidentemente una gestión de 4 años no podrá llevar adelante. Las condiciones económicas del país se han desacelerado respecto a hace 10 años, por lo que es difícil imaginar la viabilidad técnica de esto. Y en esa cartera de proyectos lo más importante, no estaba presente la visión del empresariado regional. Yo entiendo que la visión del empresariado regional no es la única que debe tomarse en cuenta, ¿no? Es la del empresariado regional, es la del empresariado nacional, es de la sociedad civil regional, ciertamente. Pero el sector privado, a decir de sus propias voces, no se encontraba representado en esa cartera de proyectos que en principio ellos deberían encabezar. Entonces, queda la pregunta ahí de, bueno, ¿hacia quién apuntamos, ¿no? Ahora, ciertamente el sector privado arequipeño también es un sector privado que comparte el discurso que uno encuentra mucho en las élites limeñas, ¿no? Que es que el país es muy corrupto, que no se pueden hacer negocios, que en cada municipalidad te piden una coima. Hay ese común denominador con sus pares de otras regiones. Entonces hay una desilusión, ciertamente, pero tampoco hay capacidades o un discurso que diga, bueno, trascendamos eso, hablemos con la política realmente existente, ¿no? Como que siempre se está esperando una política que no existe, la de un alcalde pues maravilloso, un gobernador pues así de primera, y cuando se encuentran con políticos que no cubren sus expectativas, viene la desilusión y sabes que aquí no se puede hacer nada. Entonces creo que ahí busco mostrarle que hay dos desfases, ¿no? Por un lado, el gobierno regional que genera una cartera de proyectos que no dialoga con lo que puede hacer el sector privado regional, pero por otro también un sector privado que se cierra de oídos, ¿no? Que prefieren cerrarse en sus fueros internos, que le gusta el diagnóstico, pero que no va más allá para generar propuestas, o implementar, mejor dicho, propuestas en la región. Creo que me queda poco tiempo, así que voy a intentar cerrar con las conclusiones. Yo creo que este tema en torno a la sinergia del sector privado y del sector público, a propósito de la pandemia, se han popularizado. Entonces, en el discurso que vemos en medios, que vemos en la discusión nacional, la gente se pregunta, oigan, ¿por qué no pueden colaborar? Estamos en una emergencia nacional, no la esperábamos, ¿no? Todo el mundo que esperaba una emergencia nacional hubiese esperado un terremoto, ¿no? O para hablar de Arequipa, un volcán que explota, ¿no? Pero nadie se hubiera esperado una pandemia. ¿Por qué no ha pasado esto? ¿Por qué no se han generado esos escenarios de sinergia que, por ejemplo, ahora en principio ha funcionado con la posible importación de la vacuna desde China por el sector privado, ¿no? ¿Por qué eso no se ve más seguido? Entonces creo que aquí hay algunas lecciones que esta investigación, que va a ser pronto publicada en alguna revista arbitrada, hay unas lecciones que deja, ¿no? Un segundo punto, como les decía, esta investigación no toca el tema de la actual gestión del gobierno regional,
Todo indica que se ha generado aún más distancia con el sector privado, porque el gobernador regional tiene su propia agenda. Entonces, el escenario de 2021, de elecciones nacionales, de elecciones de congresistas, ¿no?, que van a elegir por la región Arequipa, no muestra ningún indicador que las cosas vayan a cambiar. Ahora alguien podría preguntarse, bueno, pero esto de la sinergia suena muy bien, pero quizás no funciona en ningún lado, ¿no? Quizás pues el Estado va por un lado, el sector privado va por el otro, la sociedad civil va por el otro. Y bueno, yo he encontrado algunos casos en que no, y esto es parte de una investigación más larga que he hecho, que compara el caso de Arequipa con Medellín. Es un libro que va a salir pronto publicado, Medellín, por el IDP. El Medellín es un caso excepcional, yo diría, no quiero ensalzarlo tampoco, ha tenido problemas, pero sí un caso en que el sector privado ha sabido pues dialogar con la política realmente existente en la capital regional y en menor medida en la región de Antioquia. Entonces, ¿qué llevó a Medellín a poder pues, generar esas sinergias? Es una historia muy complicada, quizás mucho más que la de Arequipa, pero que puede brindar algunas luces, ¿no?, de qué condiciones son necesarias para que se active esa colaboración público-privada. Eso sería por mi parte, así que muchas gracias al IDP nuevamente por confiarme esta investigación. Muchas gracias, Jorge. Y ahora entonces pasamos a la tercera ponencia, de Diego Sánchez y Mauricio Rentería y Carlos Urrutia, de Álvaro Grompone y Luciana Reategui, y la va a presentar Diego Sánchez. El nombre de la ponencia es Tensiones entre la policía, las percepciones de inseguridad y las reformas políticas. Diego, tienes la palabra. Gracias, Cecilia. Buenas tardes a todos. A ver, un ratito voy a compartir pantalla. Listo. Buenas tardes con todos. A ver, voy a poner tiempo para no pasarme mucho. Ya, empiezo. La presentación que les voy a exponer hoy día, como lo dijo Cecilia, corresponde a una sección de un libro escrito en coautoría con Carlos Urrutia, Luciana Reategui, Álvaro Grompone y Mauricio Rentería. Y esta investigación tuvo el objetivo principal de analizar las interrelaciones entre los procesos de reforma que se han tratado de implementar en el sector interior en los últimos 20 años, las maneras como estos se han venido implementando en estos años, y el correlato que esto ha tenido en las percepciones y experiencias de la gente sobre la inseguridad ciudadana. Ahora, para abordar este objetivo bastante ambicioso, nosotros dividimos el trabajo en dos partes, ¿no? Una primera parte estaba destinada a describir con el mayor detalle posible la manera en la que se venía implementando el servicio de patrullaje en distritos de Lima, ¿no? En distritos de Lima Norte, sobre todo. La segunda parte del libro pasamos a analizar las experiencias e imaginarios que se encuentran detrás de la escasa confianza en la policía por parte de la población, ¿no? Voy a destacarlo nuevamente, por motivos de tiempo yo me voy a abocar a exponer los resultados de la segunda parte del libro, de la primera parte del libro, los que se vinculan más al patrullaje. Entonces voy a poner un poco de contexto, ¿no? Quiero destacar, dentro de todo el paquete de reformas que se han implementado en los últimos 20 años en el país, quiero destacar 3 paquetes de reformas, ¿no? El primer paquete de reformas surge a raíz de la caída del régimen de Fujimori en los años 2000 y trató de instaurar una orientación que privilegiara la conducción civil del sector, la cual vino acompañada de un renovado esquema administrativo, ¿no?, que buscaba, entre otras cosas, introducir una lógica de mayor respeto a derechos humanos y mayor transparencia en la gestión de la seguridad ciudadana, ¿no? Hay varias medidas que apuntan a este objetivo, pero yo quiero destacar en este punto que se modificó, hubo acciones destinadas a modificar el sistema de educación y reclutamiento de los oficiales y de los suboficiales para introducir principios de respeto a derechos humanos y del modelo de policía comunitaria, ¿no?, que ha llegado a ser un consenso dentro de los expertos sobre el tema, ¿no? Otro paquete de medidas se vincula a la descentralización. Estas buscaron trasladar recursos y responsabilidades a los municipios en la gestión de la seguridad ciudadana, a la vez que promovía la colaboración entre policía y sociedad civil, ¿no? En este punto quiero destacar algunas medidas más, ¿no? En primer lugar, por orden cronológico, se crean, por ejemplo, en el 97 las oficinas de participación ciudadana, las cuales son áreas dentro de las
comisarías que se encargan de capacitar y empadronar juntas vecinales y redes de cooperantes, ¿no? También se crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el SINASEC, que formaliza la inclusión de autoridades subnacionales y de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión de la seguridad ciudadana, ¿no? En esa línea se crearon los comités distritales de seguridad ciudadana, los famosos CODISEC, los cuales serían presididos por las autoridades electas y que debían ser las entidades fundamentales para definir las prioridades en seguridad ciudadana, ¿no? Adicionalmente, se introduce la condición de realizar planes locales de seguridad ciudadana. Los CODISEC debían realizar estos planes, y se crea dentro del ministerio un área, la Dirección General de Seguridad Ciudadana, la DGSC, que es el órgano técnico encargado de evaluar, hacer seguimiento y articular los planes de seguridad ciudadana. En tercer lugar, en estas 2 décadas, el Estado ha venido impulsando de manera continua y sistemática la inclusión de 2 principios centrales en la puesta en práctica del patrullaje, ¿no? La focalización y la proximidad con la sociedad, ¿no? Desde el 2013, 2 fueron las principales medidas establecidas para asegurar estos principios, ¿no? Primero, la introducción del patrullaje por sectores, como el procedimiento básico para realizar cualquier modalidad de patrullaje, ¿no? Esto requería la formulación de un instrumento denominado mapa de sectores, que es lo que pueden ver ustedes en pantalla. Este instrumento divide la jurisdicción de una comisaría en porciones de terreno equitativas, los denominados sectores, y que contienen dentro de sí manzanas organizadas en subsectores y cuadrantes, ¿no? La idea es que los patrulleros y los recursos humanos de una comisaría deberían asignarse según esta división espacial, ¿no? La cual sirve para ordenar y cuantificar los resultados de las intervenciones policiales. Por otro lado, se impulsó la estandarización de una metodología para identificar puntos críticos como focos de inseguridad, las denominadas zonas calientes, que son como los puntos rojos que ustedes pueden ver ahí, a los cuales se les debía asignar más recursos y prestar mayor atención en las rondas de patrullaje. Estos debían ser identificados geográficamente en un instrumento denominado mapa del delito, que es lo que ustedes pueden ver en pantallas, el cual permite ubicar, a partir del mapa de sectores, ubicar en un territorio la ocurrencia y las modalidades delictivas, ¿no? La idea es que a partir de este instrumento, el comisario, junto al alcalde, definieran un plan de ruta de patrullaje en conjunto, ¿no? Bueno, como lo mencioné al inicio, voy a exponer los hallazgos de una sección del libro. Esta sección del libro es un estudio de caso que agrupa a 5 comisarías distribuidas en 4 distritos de Lima Norte, y se realizaron, para exponer los resultados, se realizaron 18 entrevistas a funcionarios del Mininter, comisarios, oficiales y suboficiales encargados del patrullaje, y se hizo una exhaustiva revisión de documentos operativos y de planificación, ¿no? Bueno, pasando un poco más hacia los hallazgos. ¿Cuál es el argumento central que quiero exponerles hoy día, ¿no? Creo que se vinculan, además, de manera interesante con lo que expuso ayer Álvaro Grompone, ¿no? En este tema de los técnicos y el saber experto, ¿no? Nuestros hallazgos señalan que las redes de expertos que en distintos momentos han tratado de introducir reformas dentro del Ministerio del Interior y la Policía, dentro de estas redes de expertos existe cierto consenso sobre la pertinencia de introducir reformas que involucren los principios de conducción civil, descentralización, proximidad y participación, ¿no? Sin embargo, la implementación de estas reformas ha sido mucho más problemática de lo que uno podría pensar a simple vista, ¿no? Estas reformas conviven con orientaciones más represivas dentro de la misma policía, mientras que otras de estas reformas son vistas como lejanas y como diseñadas por agentes que no conocen la realidad que deben enfrentar, ¿no? De manera constante, cuando hicimos la investigación, encontramos esta tensión entre funcionarios que alegaban que la policía era reticente, que no sabía, que se referían de manera condescendiente a los policías, y desde el otro lado, de policías que se quejaban de que estos técnicos no conocían su realidad. Además de este mutuo desdén que aparece de manera constante en nuestras entrevistas, vemos entonces que varios de los dispositivos introducidos con el fin de hacer operativos los principios de conducción civil, descentralización, proximidad y participación son resignificados y puestos en práctica de manera parcial o de forma distinta a la que estaban pensadas inicialmente. Ello se da básicamente porque son reformas que son inaplicables bajo las restricciones logísticas y de personal en las que se desenvuelven cotidianamente las comisarías, ¿no?
Bueno, ahora quiero ordenar los hallazgos más específicos de la investigación en 4 ideas centrales, ¿no? Voy a pasar a explicar la primera, que se refiere, los primeros hallazgos referidos a la reforma policial. Una de las críticas más frecuentes que mencionan los efectivos policiales hacia los funcionarios del ministerio se refiere a la flagrante escasez de recursos logísticos, ¿no? Un ejemplo claro es el tema de las camionetas, ¿no? Los patrulleros, digámoslo así, que son muy escasos para todas las tareas que se tienen que desarrollar, por ejemplo, hacer diligencias en fiscalías, atender emergencias, lo que deja muy pocos patrulleros para realizar rondas de patrullaje, y los que están disponibles además son inutilizables o están en muy mal estado, ¿no? Además, además de los recursos logísticos, que también se suman, por ejemplo, ausencia de chalecos, marrocas, armamento, hay un tema de escasez de personal, ¿no? Las comisarías del país están muy desabastecidas de personal, y el poco personal con el que cuentan se dedica casi más del 50% a realizar labores administrativas en vez de operaciones de patrullaje, ¿no? Entonces esto reduce, obviamente, el alcance de las acciones de patrullaje. Otra fuente de conflicto que existe entre el ministerio y la policía se manifiesta en los sistemas de recolección de información sobre seguridad, ¿no? Los intentos de controlar estos sistemas de información e instalar una lógica de intervención focalizada por parte del ministerio colisionan permanentemente con la resistencia de la policía y las limitadas capacidades del ministerio para controlar su puesta en práctica, ¿no? Esta problemática se manifiesta tanto en la ausencia de un sistema de información sectorial centralizado, así como en el mal uso que se les da a los instrumentos, mal uso entre comillas, que se le da a los instrumentos de control que se han tratado de estandarizar, ¿no? El mapa del delito y el mapa de sectores. Es importante señalar en este punto que este mal uso, entre comillas, no responde necesariamente a una intención deliberada de desobedecer órdenes, ¿no? Sino a la percibida necesidad de adaptarlos a las necesidades que surgen durante el trabajo cotidiano y a las mismas lógicas de control que ha establecido la policía de manera paralela a las del ministerio, ¿no? Las entrevistas nos revelan que los comisarios, al ser evaluados por sus superiores a partir de los datos presentados a la propia División Estadística de la Policía, prefieren adecuar su acopio de información a los requerimientos de la policía antes que a los del ministerio, ¿no? Esto hace que en la práctica manejen, por ejemplo, 2 mapas del delito, ¿no? Uno adecuado a los criterios que establece el Mininter y que lo hacen casi de forma formal, ¿no? Que no tiene un uso real para ellos, y otro mapa operativo que realmente se usa, pero que se genera de acuerdo a los requerimientos exigidos por la policía y a las necesidades operativas de las policías, ¿no? Que involucra sistemas de acopio de información distintos a los contemplados por el ministerio y sistemas de información que los policías perciben como más adecuados para desarrollar su labor, ¿no? Con respecto a las reformas vinculadas a la descentralización, hemos visto que las nuevas reformas están destinadas a que la policía interactúe con un conjunto de actores para la provisión del servicio, ¿no? Para el ámbito de nuestro estudio, la institución con la que la policía debe coordinar de manera estrecha y continua es el municipio distrital, a través del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, el CODISEC. Este es presidido por el alcalde del distrito, quien debe dirigir y coordinar las políticas en cada circunscripción, ¿no? Bueno, lamentablemente las entrevistas nos revelan que el balance que se hace respecto a este sistema está lejos de ser auspicioso, ¿no? Las dificultades inician desde el mismo ministerio, ¿no? Las entrevistas nos revelan que la Dirección General de Seguridad Ciudadana no cuenta con capacidad para asegurar que los CODISEC cumplan con la función de elaborar su respectivo plan de seguridad ciudadana. A su vez, los funcionarios de esta dirección encuentran alta resistencia por parte de los policías para actuar articuladamente con las autoridades locales, ¿no? Y esto se vincula al siguiente punto, ¿no? El municipio distrital aparece en las entrevistas como un actor marginal en la colaboración con el accionar policial, ¿no? Los funcionarios municipales y los serenazgos son vistos por los policías como actores sin recursos y sin preparación adecuada, ¿no? La articulación entre policía y municipios, además, es inestable y fluctuante, está lejos de encontrarse institucionalizada. Suele ser inoperante porque la mayoría de las veces los alcaldes priorizan zonas de patrullaje distintas a las de los
policías, y en otros casos abiertamente no les interesa demasiado promover la seguridad ciudadana, ¿no? A nuestros entrevistados también el CODISEC les parece una mera formalidad, ¿no? De hecho, parece operar, en los casos que hemos visto, un pacto tácito entre comisarios y alcaldes, en los que no se le presta demasiada atención a las sesiones de los CODISEC, ¿no? Mandan a personal de baja jerarquía a estas sesiones, ¿no? A las sesiones del CODISEC, ¿no? Y sobre el serenazgo, los efectivos policiales enfatizan las precariedades de recursos y de preparación de los agentes municipales, de los serenos, ¿no? Esto termina por hacerlos parecer a los ojos de los policías como actores poco confiables a la hora de realizar intervenciones conjuntas, ¿no? Es decir, los policías que trabajan con los serenos desconfían mucho de su capacidad para poder intervenir en momentos críticos, ¿no? Pasando a los últimos dos hallazgos, vinculado al patrullaje, ¿no? Mencioné que lo que se ha tratado de instalar en la lógica de patrullaje son dos principios, ¿no? La proximidad y la focalización. El estudio de Lima Norte nos lleva a pensar que en medio de la flagrante escasez de recursos de las comisarías, estos dos objetivos, o la implementación simultánea de estos dos objetivos, es incompatible, ¿no? En su rutina diaria, los policías se atienen más a los instrumentos de proximidad, es decir, el mapa de sectores, por ejemplo, o cuadernos de contacto ciudadano, debido a que sobre ellos recaen mayores controles por parte de la policía, y además porque resultan más útiles para desarrollar las actividades cotidianas, ¿no? Los efectivos policiales indican que el mapa de sectores resulta una herramienta útil para ordenar el patrullaje, pues asigna de manera más eficiente los escasos recursos de la comisaría. Dado que este mapa permite asignar a cada patrullero una porción de terreno específica dentro de la jurisdicción de la comisaría, es más fácil monitorearlo y asignar responsabilidades, por ejemplo, ¿no? En el mismo sentido, el mapa de sectores es una herramienta fundamental para la implementación del contacto ciudadano, ¿no? En este mapita que estábamos viendo, el mapa de sectores, lo que se hace generalmente es asignar un jefe de sector, que es un suboficial, que se encarga de administrar una porción de la jurisdicción de la comisaría, y se encarga de entablar contacto con ciertos vecinos estratégicos que le proveen de información acerca del movimiento delictivo de esa zona, ¿no? En conjunto, las tareas y demandas, bueno, esta labor de contacto ciudadano recurrente que realizan los policías focalizados en sectores, ha abierto o ha recargado de manera superlativa el número de tareas que tienen que desarrollar los policías en su jornada laboral, ¿no? Y afecta la disponibilidad de tiempo que tienen para realizar patrullaje focalizado, ¿no? Entonces, a la larga vemos que instrumentos como el mapa del delito son usados referencialmente, y que a la larga los policías introducen sus propios criterios asociados a su disponibilidad de tiempo, o sea, ellos priorizan los puntos calientes de acuerdo al tiempo que tienen, y además entra a tallar su percepción sobre el territorio, ¿no? Ellos mismos tienen una percepción de cuáles son los puntos calientes que no siempre coinciden con los del mapa del delito y priorizan esos lugares, ¿no? Con respecto al patrullaje integrado, destacan diferencias de prioridades entre los municipios y las comisarías. Los municipios muchas veces apuntan a cubrir sus propias zonas de patrullaje al margen de los de la policía. Si a esta situación se le suma la sobrecarga de trabajo percibida dentro de la misma policía y la poca capacidad del ministerio para supervisar que esta modalidad se ponga en marcha, vemos que casi no se pone en práctica el patrullaje conjunto, ¿no? Entre serenos y policías, ¿no? Dicho de otra manera, los policías casi no tienen tiempo para realizar patrullaje integrado, los municipios no tienen demasiado interés, y en medio de todo, el ministerio no tiene herramientas para forzar a ambos a que lo pongan en práctica. Paso al último hallazgo porque ya sé que me estoy quedando sin tiempo. Hemos visto que en cuanto a la participación, dos reformas importantes han sido la creación de las oficinas de participación ciudadana en las comisarías y la introducción del modelo de policía comunitario en la formación policial. Actualmente, todas las comisarías deben contar con una oficina de participación ciudadana que funciona como un vínculo y un canal de comunicación con la ciudadanía, ¿no? Entre sus principales tareas destaca la organización de juntas vecinales y de redes de cooperantes, que consisten básicamente, las redes de cooperantes, en el empadronamiento de actores clave, canillitas, comerciantes, mototaxistas, que informan ante cualquier movimiento sospechoso en cada jurisdicción policial, ¿no?
bueno, nuestras entrevistas nos permiten ver que estas oficinas se encuentran claramente relegadas en la organización de las comisarías, ¿no? Si la carencia de personal y de recursos es un tema generalizado en las comisarías, en el caso de las OPCs, la situación es mucho más grave, ¿no? Generalmente hay 1 o 2 personas que atienden a todas las juntas y todas las redes de cooperantes de la jurisdicción, y además, como están en permanente contacto con la población, obviamente reciben demandas y quejas y denuncias en momentos que sobrepasan su jornada laboral, ¿no? Entonces están sobrepasados, ¿no? Y con respecto a la introducción de los principios de policía comunitaria, las entrevistas revelan que hoy en día hay un mayor reconocimiento dentro de los efectivos policiales acerca de la importancia de mantener una buena relación con los vecinos. Y esto obviamente es positivo, ¿no? Pero destaca también que la relación con los vecinos está desproporcionadamente enfocada en que estos sean una fuente de información. En este sentido, la proximidad no se ha traducido en un mayor poder de los municipios ni de la sociedad para definir las prioridades en gestión ciudadana, como era la intención original de estas reformas. Ni siquiera se ha traducido en un mayor fortalecimiento de las oficinas de participación ciudadana. Los principios de policía comunitaria se han traducido más bien en una atención personalizada a determinados grupos de vecinos que resultan estratégicos para estar al tanto de la dinámica de cada barrio. Y en medio de la precariedad de recursos, ayudan a los efectivos encargados de realizar patrullaje a aumentar su capacidad operativa, ¿no? Entonces, sintetizando este punto, lo que prima es el carácter instrumental de la participación ciudadana. Ya no, si se pensaba que la participación iba a ayudar a generar un enfoque más preventivo de la seguridad ciudadana, lo que vemos es que se está utilizando instrumentalmente para mejorar el accionar represivo del Estado, ¿no? Y además que alienta también la desconfianza interpersonal entre vecinos, ¿no? Porque no está muy estandarizada esta metodología. Yo cierro en este punto, solamente quiero dejar una reflexión para conectar un poco con lo que hemos estado viendo en los últimos meses. Creo que esta dificultad del ministerio o de la conducción de civiles para controlar o para poder, por lo menos, trabajar coordinadamente con los policías, que hemos visto claramente en el tema del patrullaje, también se puede ver en otros ámbitos, por ejemplo, en el control de las marchas, ¿no? Para controlar la violencia con la que la policía reprime. Creo que esto nos está abriendo la puerta para ver que una tensión más amplia que existe entre autoridades civiles y del ministerio y policías, ¿no? Entonces, creo que por ahí también puede ayudarnos a pensar eso, ¿no? Bueno, yo concluyo acá, les agradezco a todos, sé que me pasó un poco el tiempo, pero ya. Muchas gracias, Diego. Yo quedé en deuda con él porque no dije que era licenciado en Ciencia Política por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y ha trabajado en investigaciones sobre descentralización, regímenes políticos y políticas urbanas. Actualmente es un investigador del IEP. Gracias, Diego, por tu exposición. Y pasamos entonces ahora a los comentarios de las ponencias que están a cargo de nuestra invitada, Stephanie McNulty, a quien presentaré. Stephanie McNulty tiene experiencia en gobernanza participativa, en género, en descentralización y en desarrollo. Va perfecto con todas estas presentaciones. También es directora de iniciativas de diversidad docente en Franklin and Marshall College, donde dirige los esfuerzos para diversificar la facultad y promover la pedagogía inclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Y ella también es experta mundial en presupuestos participativos. Qué bien, experta mundial. Muy bien, Stephanie, te escuchamos. Gracias por tu participación. Gracias, y gracias a todos y todas por escuchar y por compartir sus investigaciones. Quería felicitar a los autores. Escribir y hacer investigaciones en una pandemia es doblemente difícil y frustrante. Yo estoy hablando de experiencia, así que felicitaciones por haber hecho sus trabajos importantes. Todos las investigaciones son súper interesantes y importantes y tratan regiones diferentes, Ayacucho, Piura, el norte de Lima y Arequipa,
y también usan metodologías diferentes. Entonces, es un grupo de investigaciones súper interesantes. Como el tema del seminario es transformaciones de estado social y en una etapa de crecimiento económico, me estaba preguntando, escuchando qué exactamente nos dice esas 3 investigaciones sobre el tema, ¿no? Sobre el crecimiento económico neoliberal en los últimos 20 años, ¿no? Y creo que juntos nos dicen algunas cosas interesantes, algunos sorprendentes, otros no. Primeramente son complejos los procesos. Jorge explicó muy claramente los procesos diferentes y distintos en los últimos 20 años y obviamente son súper complejos de entender, así que es importante y interesante investigarlos. Me siento un poco vieja porque no me di cuenta que habían pasado 20 años. Porque yo ya pensé que era como hace 5 años Fujimori salió y bueno, pero es cierto que ya debemos tener o entender los resultados de esos procesos complejos. Hay mucha variedad, eso no es sorprendente entre las regiones, pero las lecciones que yo saqué, digamos, de esas 3 investigaciones, primero es que no hay un modelo de desarrollo regional y eso también es un poco obvio, pero es importante porque ustedes han visto varios aspectos del desarrollo, ¿no? Entonces no hay un modelo que está en las regiones, pero sí se nota también que el Estado, más bien la ausencia del Estado, sigue siendo importante. O sea, si escuchamos la experiencia de Ayacucho y Arequipa, no están incluyendo o dando importancia al presidente regional, por ejemplo, ¿no? Si entendí bien la investigación de Jorge. Y, o sea, este punto me impactó más por la ausencia del Estado que por un rol importante del Estado en una de las regiones, si me explico, ¿no? Entonces, parece que sigue siendo importante el rol del Estado, pero todavía no sabemos cómo puede ser exitoso. No sé si me explico bien, pero me impresionó mucho la ausencia y los problemas con el Estado después de 20 años de descentralización. También la cosa que tampoco sorprende a alguien, pero es súper importante, es el nivel de desconfianza que cada persona y cada entidad no tiene confianza. O sea, al principio yo estaba, bueno, hacia el gobierno, o sea, mucha desconfianza en las autoridades, etcétera. Pero Diego más bien empezó con desconfianza con la policía y entre vecinos, ¿no? Entonces como dije, no es una sorpresa a alguien que ha vivido, ustedes que viven todo el tiempo en Perú, pero me pregunto, ¿qué nos dice sobre el modelo neoliberal? Si o sea, ¿qué podemos aprender después de 20 años de procesos neoliberales y crecimiento económico que todavía, que está empeorando, me parece, la desconfianza, ¿no? Y a qué costo, ¿no? Han implementado todas sus reformas. Porque eso es algo grave. Cuando hay este nivel de desconfianza, Perú es muy alta en las encuestas mundiales, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña? Esa es una cosa que quería decir. La otra cosa es que después de 20 años, mi conclusión después de escuchar las 3 investigaciones
es que la descentralización ha pasado, o sea, existe y hay autoridades y hay inversiones y hay sector privado activo y hay nuevas formas de seguridad, pero es muy superficial, es una descentralización bastante superficial después de 20 años, ¿no? Creo que Diego dijo, ¿qué dijo? Escasa articulación, creo que, ¿no? Diego, eso es también, estaba hablando de un punto, ¿no? Pero yo, esta frase me hizo pensar en todo el proyecto de la descentralización, que ha sido hasta ahora muy superficial. Entonces, tienen crecimiento económico, pero un proceso de empoderar regiones y ciudades bastante superficial y muy altos niveles de desconfianza, ¿no? Bueno, ahora quería hacer unos comentarios sobre cada investigación ahora y tenía preguntas, creo que no vamos a tener tiempo de contestar preguntas, pero ustedes pueden entender que esa es una pregunta que alguien que está leyendo su trabajo va a tener, digamos. Jorge, me gustó mucho su metodología, como dijo Cecilia, y también súper interesante los dos casos. Una pregunta que tenía es que cuando vimos el PBI, ¿no? Que había, y en algunos de los indicadores había información sobre todo el Perú, y quería saber un poco más las otras regiones, porque no entendí bien si realmente Ayacucho y Piura, cómo se comparan a las otras regiones y el Perú en sí. Obviamente hay crecimiento, me imagino, pero también me imagino, no sé, sería interesante saber si hay casos que no están en crecimiento. Quería saber o sea, entendí el argumento central, que es que realmente las semejanzas y diferencias no están explicando lo que deberían explicar, ¿no? O sea, pero ¿qué explica el resultado, ¿no? De lo que estás observando, ¿no? Es súper interesante y es importante entender casos negativos, ¿no? Pero también quería saber más, quizás un día me pueden hablar más y por qué estamos viendo realmente. ¿Qué explican los cambios? Bueno, Jorge Morel, súper interesante también. Es interesante, es muy importante entender lo que está diciendo el sector privado, lo que está haciendo el sector privado. Es algo que normalmente los politólogos y los sociólogos no pasamos mucho tiempo tratando de entenderlo, ¿no? Porque no es tan interesante en los niveles políticos, pero realmente tienen un poder súper importante y un peso, ¿no? En las regiones, así que me enseñó mucho, aprendí mucho, digo. Yo tenía dos preguntas sobre el caso y el marco teórico. Quería saber un poco más sobre cómo es el sector privado. O sea, yo sé que minería es muy importante en Arequipa, pero ¿qué otras industrias, qué otros tipos de grupos tienen poder también? Porque yo creo que eso es importante. Y también tenía una pregunta sobre el marco que usaste en este gráfico de los debates y todo. Quería saber exactamente dónde, o sea, ¿qué piensas en Arequipa? ¿Es colaboración o no? O sea, no, ¿cómo era ¿dónde cae el caso en este debate, digamos? Porque creo que había dos debates que estaba explicando al principio y yo al final quería saber qué nos dice Arequipa sobre los dos debates.
entendí un poco más sobre el debate del rol, ¿no? De qué hace el sector privado. Pero me gustaría saber mucho más sobre este tema de qué nos cuenta sobre los debates. ¿Sí me explico? A ver, y voy a terminar con Diego, también súper interesante, muy importante y sobre todo, bueno, muy importante en punto, pero también muy importante ahora en esta época con las protestas en la calle, la violencia. Entonces, su libro va a decir cosas muy importantes a la ciudadanía ahora, está muy interesada en este tema de la violencia y la represión, ¿no? Yo también tenía una sugerencia y una pregunta para ustedes en el libro. Quería saber si ustedes tienen como una figura que explica todas las agencias de seguridad, como algo visual para entender, porque como cada burocracia, perdón, no estoy hablando mucho español últimamente, estoy mirando palabras, pero cada institución en Perú tiene varias oficinas, digamos, ¿no? Oficinas, entonces es como que a veces, ¿quién hace qué? Entonces sería interesante saber, súper rápido y fácilmente explicar las oficinas, digamos, de la seguridad. Y me quedé con una pregunta súper interesante también, muchas cosas de su presentación, porque, por ejemplo, también me interesa mucho la parte de la participación de los ciudadanos en los grupos de seguridad, que eso sí es también algo que he visto en otros espacios de participación. Pero también quería saber si hay tantos sistemas, y esto también estoy segura que cada persona vio que hay sistemas paralelos en sus estudios, en sus investigaciones. ¿Qué tendrían que hacer para tener un sistema, por ejemplo, de seguridad? Porque si el neoliberalismo es eficiencia, todo es eficiente, esa lógica de eficiencia, pero no es eficiente, ¿no? Entonces, si tuviera que decir a los municipios qué hacer, qué sería más eficiente, digamos, ¿por qué es tan difícil tener un sistema? Eso es lo que quería saber. Bueno, creo que voy a terminar ya porque hay otras personas que quieren hablar, pero muchas gracias por invitarme y ha sido un placer saber más de sus investigaciones. Muchas gracias, Stephanie. Yo también, como Stephanie, me he quedado con muchas preguntas. Qué pena que soy solo moderadora y no voy a poder intervenir, porque si no, tengo preguntas para las 3 investigaciones, muy interesantes, pero no me aguanto de hacer una pregunta, sobre todo para quienes han hecho miradas regionales. La gente que vive en cada una de las regiones que han estudiado, ¿son los nativos ayacuchanos, nativos piuranos, nativos arequipeños, o ustedes han encontrado una alta movilidad y un alto desplazamiento entre los distintos departamentos, y si eso afecta o no a digamos, al sistema de autoridades? Porque yo recuerdo haber visto, por ejemplo, en San Martín, cómo las autoridades en Chasuta eran autoridades que no tenían que ver con los nativos, sino tenían que ver con cajamarquinos, o lo mismo en Rioja. Y en Arequipa más tenían que ver las autoridades con los puneños que con los arequipeños. Entonces, ¿qué han visto ustedes de esto y cuánto pesa esta movilidad y esta interrelación de la gente en las regiones para el proceso de descentralización, obviamente, ¿no? Ahora tienen 5 minutos. Si no me pueden responder eso, no se preocupen. En otro momento nos encontraremos y lo conversaremos. Pero tenía ganas de poner el punto porque es algo que he visto mucho en mis viajes. Y cada uno va a tener 5 minutos para aclarar, para ampliar, para
profundizar o para comentar lo de nosotros y dar respuesta a las preguntas de Stephanie. Vamos con Jorge. Aragón. Gracias. Sí, perfecto. Siempre cuando estoy con Jorge Morel es todo un tema saber a qué Jorge se refieren, pero creo que nos las arreglamos y sabemos de quién están hablando. A ver, las tres preguntas me parece que son como bien importantes y bien interesantes para tratar de incorporarlas en la discusión, ¿no? La primera tiene que ver con esta idea de qué representan las regiones, ¿no? De Ayacucho, de Piura, ¿no? Y por ahora lo único que me animo a decir es que creo que las 25 regiones que existen en el país tienen dinámicas muy particulares, ¿no? Que no, yo sé, algunas tal vez tengan parecidos, pero creo que cada una tiene una cierta particularidad. Pero creo que si tuviéramos que establecer algo así como subconjuntos, de acuerdo a ciertas características, claramente no pertenecen a la misma categoría, ¿no? O sea, creo que Ayacucho es una región andina, con recursos mucho más limitados, ¿no? Con historia política reciente mucho más dura. Piura más bien es esa zona del Perú con mayores recursos, mayor costa, mayor integrada a los circuitos económicos nacionales e internacionales. Entonces, creo que la ventaja es poder por lo menos incorporar en el análisis dos representantes de estos como subconjuntos dentro de las 25 regiones, ¿no? Y después, nada, yo creo que sí está pendiente seguir estudiando las regiones en sí mismas, porque no tenemos mayor, creo, en algunos casos tenemos poca información o la información está muy dispersa, ¿no? Eso sobre la comparación. Después, claro, uno trata de articular los hallazgos en algo que sea convincente, ¿no? Y entonces la idea es que como trayectorias diferentes terminan en resultados muy parecidos, ¿no? Y claro, ese se supone que es una contribución, ¿no? En el sentido de que a pesar de las diferencias, el resultado no es muy diferente, ¿no? Ahora, ¿qué explica ese resultado? Yo creo que es una pregunta que queda de alguna manera abierta. Pero añadiría dos cosas por ahora. Una tiene que ver definitivamente con la forma como se ha pensado e implementado el proceso de descentralización. Creo que, poniéndolo en términos simples, la manera como se ha implementado no genera posibilidades para aquellas ventajas comparativas que puede tener alguna región. En principio me parece que es eso, ¿no? A pesar de que una región pueda tener, digamos, ciertas ventajas políticas, económicas, sociales, el diseño institucional no permite que eso se potencie, ¿no? Y lo otro es que no hubo tiempo de mencionarlo, pero las sociedades políticas regionales, por ponerles algún término, creo que adolecen de los mismos problemas que adolece el sistema político nacional. En ese sentido son increíblemente parecidas sus deficiencias en términos de representación, participación, ¿no? Propuestas programáticas, etcétera, etcétera. Y con relación a la pregunta de Cecilia, es una pregunta bien interesante, ¿no es cierto? Y a ver, la respuesta va a ser matizada. En Piura y en Ayacucho, sobre todo a nivel de los funcionarios regionales, ¿no? De algunos funcionarios regionales, de algunos asesores, claramente uno encuentra personas que no son de la región, ¿no? O sea, lo primero que habría que decir es que en ambos lugares hay como la necesidad de contratar, digamos, profesionales que las regiones no pueden completar por sí mismas. Eso podría ser, digamos, podría ser no tan complicado, pero en el caso de Ayacucho me llamó mucho más la atención estos funcionarios que venían de varias partes del país, es decir, que se han dedicado a trabajar en estos gobiernos descentralizados, ¿no? Que habían estado en San Martín, que habían estado en Cajamarca, que habían estado en Lambayeque, y entonces claramente en el caso de Ayacucho sí hay una especie de menor presencia, digamos, de profesionales de la región. Creo que en Ayacucho se nota con mucha fuerza que varios de estos profesionales, sobre todo los intermedios y los directores, son gente que no viene de la región, ¿no? Ya no tuve tiempo para indagar mucho más si se debe a que
no hay vínculos con la universidad o simplemente la universidad tiene otras prioridades, pero claramente en el caso de Ayacucho me parece que es notorio esta ausencia de cuadros regionales, ¿no? En el caso de Piura es un poquito menos profunda esa presencia de cuadros regionales. Nada, y lo último que quisiera decir, solo porque en un minuto, es que con relación a esta pregunta, ¿no? Yo creo que lastimosamente el proyecto institucional propuso la posibilidad de que el Perú tuviera, digamos, el riesgo de caer en una trampa al ingreso medio. Creo que la mayoría de evidencia que yo veo, la propia y la de otros, creo que confirman esa lamentable situación. Y creo que además la pandemia y la epidemia actual no hace sino, digamos, confirmar efectivamente la poca capacidad que tenía o que ha tenido el Estado para dar un salto cualitativo en términos de desarrollo, bienestar, desarrollo institucional, ¿no? Entonces, eso por ahora. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Jorge. Sí, muchas gracias a Stephanie por los comentarios, también por la pregunta de Cecilia. Rápidamente sobre las preguntas, efectivamente Arequipa es una región minera, la minería tiene un papel muy importante en el crecimiento económico ciertamente, pero también en el empoderamiento de la actividad y de la generación de sinergias con la clase política que gobierna, ¿no? Entonces, por ejemplo, buena parte de la agenda social, ¿no?, de Juan Manuel Guillén, el presidente regional por 8 años, y Yamila Osorio después, venía pues de las posibles contribuciones que podía dar la empresa a través de responsabilidad social principalmente, para impulsar el desarrollo en algunas provincias de la región Arequipa o en la misma capital provincial. Entonces, la minería ha sido el centro de esta actividad. Cerro Verde, la empresa Cerro Verde, la empresa minera que queda en la provincia misma, a las afueras de la ciudad, también ha sido un actor muy importante. Pero, claro, Arequipa no solamente es eso, también es un centro, un hub de servicios y unas actividades económicas que combinan lo tradicional, ¿no?, que es, por ejemplo, la lana, ¿no?, que es la actividad pues, que inició en la colonia y que todavía se mantiene por algunas empresas grandes, hasta el turismo, ¿no?, el turismo, los servicios para las mineras de otras regiones, incluso se ubican en la región Arequipa. Entonces, ¿es minería? Sí, es en un buen porcentaje minería también. ¿Es lo único? No. Entonces, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Arequipa trabaja en varios de estos rubros, ¿no? Tiene representantes de varios de estos rubros, no solamente el minero, sino también el de servicios, y el de turismo, y el textil, que son las actividades principales de la región. Sobre el marco teórico, sí, efectivamente, bueno, en esto del estudio del sector privado siempre me hallo solo, ¿no? Porque efectivamente no es un tema que interese mucho a la ciencia política, ¿no? Entonces he tenido que recurrir a otros marcos teóricos. El del gráfico que presenté es de Hausman y Roderick, Ricardo Hausman de la Universidad de Harvard, que hace ya varios años, ya en la década del 2000, presentó esta colaboración en torno a cómo se genera desarrollo económico, entendido como potencialidades del sector privado. Pero también tienen un trabajo que no reseñé, pero que me parece bien interesante, que es en torno a cómo se eligen a los sectores ganadores. Y es la idea de que los estados en general eligen sectores ganadores. Eso es inevitable, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en el caso peruano en general, uno podría decir que la agroexportación fue un sector económico que fue elegido para ser ganador, ¿no?, allá por los 2000, cuando se aprobó la ley de agroexportación que redujo los impuestos, ¿no? ¿Ha traído problemas? Sí, ciertamente ha traído problemas, sobre todo en términos laborales, pero también ha sido un gran éxito en términos de aumentar la exportación de productos agrícolas del Perú, ¿no? Y no sé, uno podría ser un poco más preciso incluso, y por ejemplo, el boom de los berries en el Perú, ¿no? Hace 20 años hubiese sido impensable que el Perú fuera exportador de arándanos, frambuesa, en fin, ¿no? Todos esos productos han sido una apuesta del Estado. No sé qué tan consciente, pero ha sido una apuesta porque se han dado leyes para favorecer al sector. Entonces, Hausman y Roderick hablaban de la inevitabilidad de elegir, ¿no? Doom to choose, inevitabilidad de elegir sectores que ganen, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso peruano, se eligió ese sector agrícola, que por cierto en Arequipa también es importante, me olvidé mencionarlo,
no tanto como en el norte del Perú, pero sí es un sector muy importante. Justamente se está esperando que el proyecto Maje Siguas 2 despegue, para que despegue la exportación con él. Pero ese ha sido cómo ha alimentado el marco teórico desde esta perspectiva más de economía política. ¿Y dónde cae el caso de Arequipa en estas confrontaciones, ¿no? Entre o captura del Estado por un lado o full colaboración? Bueno, solamente guiándome por lo que nos muestra pues, la experiencia de la región en los últimos años, ciertamente full colaboración no ha habido, ¿no? Entonces, esa idea de que el sector privado, en qué ha contribuido el sector privado para facilitar la gestión pública regional, que tiene muchos problemas, y eso es reconocido por todos, no hay mucho, la verdad. No hay ideas, no hay implementadores, no hay thinkers, pero tampoco hay doers, ¿no? Que hagan algo para que la cosa cambie. ¿Es su papel? Sí, creo que en todos los países desarrollados el sector privado no solamente trabaja en sus empresas, en sus ganancias, sino también hace otras cosas que colaboren a la mejora pues, del espacio público, en fin, a los debates del espacio público. En el caso de Arequipa no se ve eso aún, creo que en general el caso peruano es muy lento, quizás a raíz de la pandemia esto cambie. Ahora, solamente para reconocer, ¿no? Yo creo que la gente que dice que el caso de Arequipa podría ser algún tipo de captura del Estado, por ejemplo, el exgobernador Guillén ha sido procesado por corrupción, entiendo que también se está procesando a la exgobernadora Yamila Osorio por corrupción, ¿no? Por haber recibido dineros, no el empresariado oficial, pero sí de algunas empresas constructoras. Todo eso, por supuesto, está en investigación, ¿no? Pero alguien también podría jalar el argumento y decir, eso pues es captura del Estado, corrupción, ¿no? Beneficios que obtiene el sector privado a cambio de dar dádivas a políticos, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo y yo quería posicionar ese debate con esta investigación, ¿no? Que ciertamente la corrupción es un problema, pero algo nos dice que también hay un nivel de coordinación entre Estado y sector privado que se ha dado pues, en los países desarrollados, en todo el mundo, que también aquí se viene pensando, ¿no? Por ejemplo, PCM viene implementando las agencias de desarrollo territorial, que están inspiradas en la idea de coordinación de las actividades económicas locales con lo que hace el gobierno regional. Entonces, en esas sinergias se intenta crear algo que, una agenda de, por ejemplo, de inversión privada, de competitividad, de diversificación productiva, que converse con ese sector privado, que es el que tiene el capital privado, que es el que va a invertir en la región, ¿no? Es mucho más viable que invierta a alguien con presencia en la región a que lo haga alguien pues, que está en Lima o que está en otro país, ¿no? ¿Por qué elegiría Arequipa entre varias opciones, ¿no? Cuando se puede ir, no sé, a Murcia en España, que también es agroexportadora, en fin. Entonces, creo que hay espacio para mucho debate en torno a esto, ¿no? Y el punto final que mencionaba Cecilia sobre el papel de Arequipa versus la migración, efectivamente es un tema, ¿no? En el caso de Arequipa se ha hablado mucho de la migración puneña, pero creo que el principal fenómeno que ha desencadenado la migración y que explica mucho la dinámica política, al menos en la década pasada, fue la urbanización de la ciudad, ¿no? ¿Cómo crece la ciudad? Ese debate que está atado al de migración, ¿no? Porque llega más gente, requieren hogares. ¿Cuál es la política urbana de la ciudad? Y bueno, acá hay mucho de verdades no oficiales, ¿no? Verdades bajo la mesa, por ejemplo, en el libro que editó Paula Muñoz sobre las regiones y las sociedades civiles regionales, se menciona, por ejemplo, ¿no? De que se hablaba mucho de que Juan Manuel Guillén usaba supuestamente la migración, ¿no? la política urbana de la ciudad para crearse clientelas políticas, ¿no? Entonces, claro, ahí vemos cómo la migración a través de algo muy concreto, ¿no? Que es cómo asentamos a la gente para que la ciudad no crezca por todos lados, sino a través de una estructura más o menos ordenada. Ahí aparece el problema de, bueno, ¿cuál es el rol de la política, ¿no? Cómo se van creando, pues, clientelas que apoyan ciertos liderazgos a cambio, pues, de beneficios tangibles, ¿no? Entonces, por ahí yo veo que hay una entrada que une los dos temas, la migración por un lado y la política subnacional. Gracias. Gracias Jorge. Diego, 5 minutos. 5 minutos, ok, vamos a tratar de cumplir. A ver,
quiero empezar con las dos preguntas más específicas, ¿no? En el tema del organigrama que me estabas preguntando, Stephanie, es un poco, a veces hay que, creo, entre explicar la claridad y lo didáctico, ¿no? A veces hay una transacción. A ver, hay dos esquemas que son bien entreverados, ¿no? Primero está el Ministerio. El Ministerio del Interior tiene un viceministerio de asuntos, de asuntos institucionales, que tiene que ver con control interno y todas esas cosas, y transparencia, y después está el viceministerio de orden interno. ¿Ya? El viceministerio de orden interno se divide en 4 grandes direcciones. Una es inteligencia, que no tiene tanto que ver con lo que estamos viendo, con el patrullaje. Después tienes crimen organizado, y después tienes tienes la Dirección General de Seguridad Ciudadana, que es el encargado de dirigir todo este sistema que involucra a gobiernos regionales, municipalidades provinciales, municipalidades distritales, ¿no? Esta es la dirección que estábamos mencionando, que tiene muchos problemas para monitorear pues, a más de 1000 municipalidades que tienen que desarrollar un plan local de seguridad. Entonces, no se abastecen, no tienen indicadores para ver cuándo se han hecho bien o mal, están sobrepasadas, ¿no? Dentro de la policía es un poco más complicado. Hasta lo que tengo entendido, existe la Dirección General, la Jefatura de la Policía, y la policía está dividida en divisiones territoriales y divisiones especializadas, ¿ya? ¿Cómo se llama? Las divisiones especializadas son, por ejemplo, operaciones especiales, también crimen organizado, etcétera. Y tienes las divisiones territoriales. Las divisiones territoriales de la policía no siempre coinciden con las divisiones territoriales que tiene el Estado y las municipalidades. Es decir, una comisaría puede abarcar una circunscripción que abarque 2 municipalidades y a la contra, ¿no? Entonces, ahí hay un tema también, por ejemplo. Son 2 lógicas de operación distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Y dentro de la policía también hay conflictos, ¿no? Porque las divisiones territoriales se organizan, tienen dentro de sí, ¿cómo se llama? Un jefe territorial y tienen varias comisarías a su cargo. Entonces está División Territorial Lima Norte, que agrupa varios distritos de Lima Norte, y cada comisaría abarca 1 o 2 o más distritos. Entonces hay toda una mezcla ahí y también tienen conflictos con las divisiones especiales. Porque en teoría, por ejemplo, las emergencias cotidianas, por ejemplo, hay un asalto, deberían ser cubiertas con operativo con el personal de la División Especial de Emergencias, ¿no? La famosa Central 105, ¿no? Esa, por ejemplo, central no funciona porque en la práctica lo que estamos viendo es que los policías distribuyen su WhatsApp a los vecinos y atienden demandas, entonces cualquier demanda le llega al policía directamente y no hay oportunidad ni siquiera de llegar a una división especializada. Entonces, hay conflictos dentro de la policía, y 2 divisiones territoriales con lógicas distintas. Eso es una primera cuestión, es bastante complejo, creo que si continúo con eso no se me va a acabar el tiempo. Ahora, tú también me preguntaste acerca de los indicadores, ¿no? ¿Qué tipo de prioridades deberían darse a los policías para la seguridad ciudadana? Yo creo que lo que hemos tratado de dejar en claro en todo el grupo, con Luciana, con Mauricio, con Álvaro y con Carlos, es que, o sea, en el tema de la gestión, por ejemplo, de seguridad ciudadana, no es un tema tanto de indicadores. Los indicadores, o sea, sí, o sea, están apuntando a algo adecuado. El problema es que en las condiciones precarias que tienen los policías, muy precarias, es imposible cumplir con esos indicadores. Entonces, a esto se suma, y voy a utilizar una carta que utiliza generalmente siempre los politólogos no se nos acusa, pero hay sin partidos, entonces los alcaldes llegan y tienen prioridades totalmente desordenadas y cortoplacistas. Entonces, pueden tener mucha discrecionalidad, a alguno le interesará la seguridad ciudadana, a otro no. Entonces, no hay ninguna forma de asegurar que sea tan fácil, digamos, coordinar, porque cada alcalde es un tiro al aire, no hay ningún partido o organización que, digamos, fomente ciertas prioridades en ellos, todos son independientes, entonces es muy complicado, ¿no? Eso es en cuanto a las 2 preguntas específicas. Yo solamente quiero hacer 2 reflexiones más generales a partir de 2 cosas que tú dijiste, ¿no?
En primer lugar, esto de la ausencia del Estado, ¿no? Que también tú lo mencionabas a las investigaciones de los dos Jorges, ¿no? Yo creo que a veces hay que distinguir entre ausencia del Estado y una mala organización del Estado. Yo creo que queda claro, después de 20 años de descentralización, que este proceso no ha cumplido con los objetivos con los que se planteó al inicio, ¿no? Obviamente hubo muchos objetivos, cada uno quería cosas distintas, pero en términos macro, no ha mejorado ni acercado la provisión de mejores servicios a la población, no ha ayudado a crear una élite regional que no está permitiendo ¿cómo se llama? Y tampoco ha permitido generar circuitos económicos, digamos, más autónomos, que permitan cierta solvencia y autonomía fiscal, ¿no? Entonces, la pregunta que se cae madura de esta situación es, ¿por qué se sostiene este sistema, no? ¿Y por qué nadie es capaz de retroceder? ¿Y por qué, al contrario, todos los días en el Congreso se crean nuevos distritos? Entonces, yo creo que la respuesta está en que, si bien los objetivos iniciales o centrales con los que se creó la descentralización no han funcionado, la descentralización, y acá voy a tomar una idea que dijo Álvaro Gálvez ayer, que me pareció bastante sugerente porque creo que también conecta con cosas que yo he estado pensando, es que la descentralización en el fondo está funcionando como un gran sistema de distribución de recursos, ¿no? Entonces, todas las poblaciones están buscando hacer su propio distrito, recibir una porción de presupuesto y redistribuirlo con obras a través de sus clientelas. Ni siquiera llegan a ser clientelas, son redes cercanas de conocidos y que movilizan un poco las economías locales, ¿no? Entonces, eso es lo que, en el fondo, claro, la gestión importa poco, con tal de que se ejecute plata y vaya cayendo a la población. No importa si la obra está mal hecha, si no ayuda en nada. Creo que en el fondo eso es lo que sostiene y lo que hace tan difícil también dar un paso atrás en el proceso de descentralización, ¿no? Eso es un punto. El segundo punto con respecto al neoliberalismo, yo creo, y eso es un tema, no tuvimos demasiado tiempo, pero el libro también aborda este tema, ¿no? Yo creo que el tema del neoliberalismo tiene efectos definitivamente interesantes en cómo se gestiona, ¿no? Pero nosotros hemos visto que hay otros efectos, a veces que no son siempre puestos sobre la mesa, ¿no? Un tema muy claro que ha visto es la generación de desigualdad, ¿no? Y la desigualdad no es algo etéreo, es algo muy concreto que se expresa en la estigmatización territorial, ¿no? A los policías con los que entrevistamos sí quedaba muy claro que la gente que vivía en el centro de los distritos era menos peligrosa que la gente de los cerros, ¿no? Siempre la parte alta es la peligrosa, y esto siempre va marcando, o hay siempre una cierta correspondencia con el estrato socioeconómico, ¿no? A medida que nos vamos acercando a los cerros, que las viviendas son más precarias, por supuesto que se va estigmatizando y se generando ciertos imaginarios acerca de cuáles son las zonas peligrosas del distrito, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, la priorización de los mapas no sea seguida por los policías, porque los policías dicen, la gente peligrosa está en estas zonas, yo voy a priorizar acá, aunque el mapa me diga otra cosa, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que hay ciertos imaginarios que reproduce y alienta la desigualdad que genera el neoliberalismo, ¿no? Eso es por un lado. Otro tema que también nos interesó bastante cuando estábamos en el libro es esta idea de que al mismo tiempo de que los policías asocian que la criminalidad está vinculada a una situación socioeconómica de deprivamiento económico, también, o sea, y esto, por ejemplo, podría llevar a alentar, no sé, medidas más redistributivas para combatir la inseguridad también. Hay todo un imaginario que tiende a individualizar la culpa de la criminalidad. Entonces, en los policías siempre está muy presente el imaginario de que si son delincuentes es porque la mamá, por ejemplo, así muy claro, las mujeres no han cumplido su rol en impartir derechos, en que las familias no tienen valores, las familias asentadas en estos lugares no son salvajes. Entonces, hay un imaginario muy fuerte que se está construyendo ahí y que asocia o individualiza un problema social, ¿no? Esto nos hace acordar mucho a lo que Foucault hablaba de la gubernamentalidad neoliberal, ¿no? Es decir, que los mecanismos o las problemáticas sociales tienden a
asociarse a, ¿cómo se llama?, a los propios individuos, y hay una individualización de problemáticas sociales y de esquemas de regulación, ¿no? Las familias tienen que ver cómo solventar el problema. La solución nunca pasa por proveer mejores servicios, por articularse mejor con la municipalidad, sino porque las familias provean mejores valores, porque ellos críen mejor a sus hijos. Entonces, también el neoliberalismo se expresa en ese tipo de situaciones sobre las que definitivamente nos gustaría haber explorado más, pero también están en el libro y las hemos dejado ahí como para próximas investigaciones, ¿no? Yo creo que ya me pasé otra vez, pero creo que eso era lo que quería contestar. Muy bien, Diego, muchas gracias, muy interesante. Y ahora, antes de terminar, quiero darle unos minutos a Mariana Eguren, la directora de investigaciones del Instituto, quien nos va a dar las palabras y va a cerrar este seminario que ha sido tan rico y tan motivador en este tiempo de pandemia. Gracias, Mariana, por favor, te escuchamos. Gracias, Ceci. Efectivamente, es un ratito nomás para agradecerles a todos, a los investigadores, a los comentaristas, a los moderadores, a todas las personas que han estado participando de estas transmisiones durante estos 3 días. Para nosotros en el IEP es un privilegio contar con la oportunidad de trabajar diversos temas, cada cual desde sus particulares intereses, desde su carrera, desde las metodologías que le interesan más, dentro de un paraguas que plantea la institución, que en este caso fueron las relaciones Estado-sociedad en el Perú de ingreso medio. En estos momentos estamos justamente embarcados en un nuevo programa institucional donde el tema va a ser el funcionamiento del poder en el Perú actual. Tiene una mecánica un poco distinta a la de el anterior, tal vez no sean tantos estudios, pero son estudios a más largo plazo y con mayor profundidad, así que ya los estaremos convocando conforme tengamos los resultados de este programa. Quiero recordarles a todos también que muchos de los estudios que se han presentado están ya publicados, los pueden adquirir a través de la página web del IEP, sea en versión física o en versión virtual, y el resto están próximos a ser publicados en los siguientes meses. Y para terminar, quisiera agradecer a Ricardo Cuenca y a Marisa Remí, que en estos momentos no han podido estar presentes con nosotros, pero que tuvieron una participación crucial en el diseño y en el desarrollo de este programa de investigaciones. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Mariana. Y yo solamente les recuerdo que el video de esta mesa y de las otras mesas lo podrán encontrar en las redes sociales del Instituto de Estudios Peruanos. Buenas noches.